esta es una iniciativa que el ACSEI está organizando y tenía pensado desde hace unos cuantos años. Costó un poco organizarnos y felizmente este año estamos con varios profesores, investigadores de Latinoamérica. Acá estamos presentes 4, en la pantalla pueden observar, somos Diego, Cristian, Ronald, María, Adbel, Dani y mi persona, José. Muy contentos de trabajar en este tema. Como saben, pues este tema tiene una base importante en lo que es el acceso abierto, pero ha ido evolucionando y llegamos a lo que es la ciencia abierta. Hay expertos en diferentes áreas, es un equipo interdisciplinario, queremos que se sume más gente y la idea de este conversatorio es ese. Primero, informar lo que estamos haciendo, pero las puertas abiertas para que puedan integrar este grupo. Hoy día, gracias a la parte virtual, podemos hacer reuniones las veces que queramos, el problema es el tiempo. Y entonces, bueno, hemos preparado una serie de preguntas para poner en tema en lo que es la ingeniería desde el punto de vista de la ciencia abierta. Hemos creado una página web donde tenemos más o menos organizado todo lo que queremos o a donde queremos llegar en este primer año. Tenemos unos objetivos, un plan de acción. En pantalla pueden ver un QR para un formulario que hemos lanzado para recabar información. Este instrumento nos va a permitir analizar ciertas particularidades que queremos tener nosotros para seguir evolucionando, ¿no? ¿Y qué es la ciencia abierta? Bueno, puede ser vista de diferentes formas, pero lo importante es entender cómo vamos nosotros a aperturar todos los procesos, todo lo que es el proceso científico de cualquier investigación, desde que nace hasta el final de la investigación, que se da con la publicación del paper. Pero vamos a ver que esa publicación del paper sirve de base para otra publicación y así sucesivamente. Toda investigación nace a veces en una mesa sentados conversando, pero la idea es poder documentar todo eso y que después se pueda citar, se pueda reutilizar esa información y seguir trabajando, ¿no?, en colaboración. Nosotros en común lo que tenemos es que apoyamos lo abierto y por eso estamos acá trabajando y consideramos que entre más abiertos sean las cosas es mucho mejor, mucho más transparente y también lo más importante, nos pueden citar, que también es uno de los fines que uno busca, ¿no? Tenemos 7 preguntas, no sé si alguno de ustedes quiere aportar algo de lo que he dicho y después vamos uno a uno. Como ven, la idea es no tan formar la presentación, sino conversar. Si tienen preguntas, nos pueden interrumpir, vamos debatiendo, vamos analizando y escuchando los diferentes puntos de vista, ¿no? Yo hago parte del equipo de un centro de investigación especializado en el sector agropecuario, Agrosavia. Yo creo que el marco general que nos dio la sesión de ayer sobre ciencia abierta nos plantea que es una hoja de ruta en la cual debemos buscar la manera como estos principios se adaptan mejor a la realidad de cada país y si ya lo llevamos a nivel institucional, cómo se adaptan de una mejor manera a la realidad de cada institución, sea una institución pública, privada, mixta, porque pues cada realidad es diferente. Son 10 principios, pero posiblemente cuando se hagan autodiagnósticos, cada institución o cada país se da cuenta que tiene mayor o menor cantidad de avances en esos elementos que se deben cumplir para tener un acceso abierto. Y parte de la iniciativa que se tiene aquí con la ACSEI es decir, bueno, ¿cómo podemos dar unos lineamientos generales, pero más aterrizado al contexto de la ingeniería, de la aplicación de las diferentes ramas de la ingeniería que están cobijadas por el consorcio? Un poco también mi participación en esta mesa y en el grupo nació también desde la perspectiva que tuve como director de la biblioteca de SPOL durante 4 años y cómo la biblioteca se vuelve en un punto clave para poder gestionar el acceso a la información, porque de hecho los investigadores
ahí es donde consultan, ¿verdad? Antes era solo físico, pues ahora también está la biblioteca virtual, que es lo que más se utiliza, pero es intermediario la biblioteca entre el contenido que está ahí disperso, sea de acceso abierto o no, y el investigador, que es el que necesita esa información. Entonces, por ahí un poco van las ideas o el aporte que se podrá dar, ¿no? De ahí, bueno, luego vamos a ver las preguntas y vamos a poder entrar un poco más de lleno en las ideas que tenemos sobre este tema. Mi aporte en este grupo principalmente viene de las ciencias sociales, que son también parte importante de lo que se quiere fomentar dentro también del contexto de las ingenierías. Y dentro de lo que nosotros vemos en ciencias sociales y de lo que hemos visto también en la ACSEI en las últimas ediciones, es el impacto que está teniendo, por ejemplo, los procesos educativos, los procesos de gestión, en lo cual una de las cuestiones importantes dentro de ciencia abierta vendría también por los instrumentos de medición y también las metodologías que pueden ser compartidas por los diferentes tipos de autores, principalmente para que puedan ser replicadas en diferentes tipos de contextos. Entonces, mi aporte en el grupo principalmente es darle un poco el enfoque de multidisciplinaridad dentro del grupo. Bueno, la primera pregunta que nos planteamos para el conversatorio es: ¿de qué manera la ciencia abierta puede contribuir a mejorar la calidad de la educación en ingeniería para la región en un contexto en el que la falta de acceso a la información científica puede limitar la formación de los estudiantes y la capacitación de los docentes? Algunos de los trabajos que se han presentado ahora en la ACSEI justamente muestra los cambios que generó la pandemia desde el punto de vista de procesos educativos y cómo algunas de estas prácticas se mantienen hoy en día. Entonces también vemos que algunas de estas prácticas técnicas también que se pueden utilizar dentro de la educación de las ingenierías pueden ser compartidas. El día de ayer conversábamos en uno de los foros justamente sobre cómo poder presentar contenido, hacer prácticas en un entorno virtual. Entonces, de alguna manera, el contexto de educación virtual también de alguna forma permite a que muchas personas puedan tener acceso a información de calidad, como por ejemplo el uso de laboratorios compartidos virtuales, programas virtuales que de alguna forma sería muy difícil de acceso para instituciones que tengan pocos recursos. En una de las mesas de trabajo que hemos tenido, dijiste que has trabajado en diferentes áreas en ese análisis. ¿El resultado en esas diferentes áreas es similar con la parte de la educación o hay alguna diferenciación donde uno puede decir, bueno, esta área están más preparados, o el género también, hablabas también que se está también analizando? Entonces no sé qué perspectivas tienes y si es así, ¿no? Una de las cuestiones importantes que se vienen investigando es el cumplimiento de resultados de aprendizaje, pero desde la perspectiva del propio estudiante. ¿Qué tan preparado se siente con respecto a su formación para poder desarrollar una actividad profesional? Y aquí una de las cuestiones que llama la atención es justamente la percepción que tienen los estudiantes STEM frente a los estudiantes de ciencias sociales. El estudiante STEM se siente mucho más preparado para poder enfrentar un desafío laboral. Y esto tiene que ver justamente con las prácticas. Los problemas en ingeniería suelen ser mucho más específicos y también las formas de abordarlas suelen ser mucho más específicos. Entonces, por ejemplo, la ciencia abierta también puede contribuir también a que diferentes formas de abordar un problema, diferentes tipos de herramientas pueden ser replicadas dentro del contexto. En tema de género, obviamente también existen diferencias. Por ejemplo, vemos que uno de los objetivos que tienen las diferentes universidades, principalmente que tienen carreras de tipo STEM, es que cada vez existan más mujeres dentro del área, con lo cual vemos que cómo nosotros podemos incentivar a que más mujeres participen en la educación de carreras STEM, pues bueno, justamente a partir de difusión y también de ciencia abierta. La siguiente pregunta: ¿cómo se puede reducir la desigualdad en el acceso a la información científica en la región en un contexto en el que las regiones periféricas y las poblaciones rurales puedan estar subrepresentadas en la producción científica?
Hay un tema muy interesante, digamos en el caso colombiano, de pronto también ocurre en otros países de la región, y es la centralización de las capacidades en investigación. Si uno mira, digamos, en Colombia, en lo que sería la región central, donde están las principales universidades y centros de formación de educación superior, ahí se concentra la capacidad científica en las diferentes áreas del conocimiento y posiblemente estamos perdiendo capacidad de tener respuestas territoriales a las necesidades que tienen sobre todo las zonas rurales. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Muchas de las personas que nacen en esos territorios van a formarse a ese nivel central y se quedan en ese nivel central. Es muy complejo generar esa movilidad de esas capacidades al territorio para que pues, se fortalezcan las regiones. En este caso, parte de lo que se está haciendo en el tema de ciencia abierta para facilitar ese acceso a la información científica en las zonas rurales es generar convenios con las universidades del orden nacional, pero que tienen un despliegue territorial y facilitar el acceso a bases de datos nacionales e internacionales. Yo creo que algo que es clave es también entender de que si bien estamos promoviendo con toda la industria 4.0 el acceso a la información, la facilidad de lo digital, nuestros países en América Latina tienen una cobertura de acceso a Internet y acceso a Internet de banda ancha muy limitada en esas regiones, entonces tenemos que seguir moviendo ciertos contenidos analógicos. Hay un ejercicio muy bonito que hace la Biblioteca Agropecuaria de Colombia y se llama Biblioteca Móvil. Y lo que hacen es generan unos maletines con información para las zonas rurales en físico, algunos contenidos en digital que se puedan colocar en un kiosco en las cabeceras municipales y que las personas puedan acceder a eso. Entonces, en este caso, la ciencia abierta no solo está supeditado al tema de lo digital, sino tenemos que seguir todavía manejando contenidos analógicos que faciliten el acceso, sobre todo a esas regiones que no tienen una conexión digital para acceder a la información. ¿Un programa que es estatal o Esta solo...? es una iniciativa del Ministerio de Agricultura. La Biblioteca Agropecuaria de Colombia es como el repositorio nacional de conocimiento para el sector agropecuario, pero esa misma iniciativa puede ser replicada a cualquier otro sector económico. O sea, la idea es que podamos llevar ese conocimiento a estas zonas y que de alguna manera, al tener ellos el conocimiento ahí, podamos formar la capacidad ahí y que trabajen en región, porque no hacemos nada sacando talento de las regiones y dejándolo nuevamente centralizados. Vamos a seguir teniendo una desigualdad en la capacidad de generar ciencia y pues parte de sobrellevar esas limitantes, démosles el conocimiento para que lo tengan allá, lo apropien y lo implementen en región. ¿Y dónde podemos consultar información? En la página ustedes colocan en Google Biblioteca Agropecuaria de Colombia y dentro de lo que es el repositorio, que es igual de acceso libre para toda la región, ahí está la iniciativa BAC Móvil y ahí está, digamos, como la experiencia de esa estrategia. La tercera pregunta que nos planteamos fue ¿qué medidas se están tomando para garantizar que los costos de los APC no se conviertan en una barrera para el acceso a la información científica en la región, ¿no? El tema, cuando hablamos de democratizar el acceso a la información, y un poco también retomando sobre la pregunta anterior, al final tiene que ver con el acceso a los recursos, ¿no? Y este proceso para democratizar el acceso a la información tiene que necesariamente contar con la ayuda de los gobiernos. ¿Por qué? Porque digamos que hacemos la analogía, ¿no? a nivel económico. Si uno tiene un gran capital, pues lo puede invertir y ese capital va a crecer. Si una persona no tiene acceso a capital por muchas razones, llegar a generar riqueza va a ser mucho más complicado. Entonces, digamos que en la información pasa algo similar, en el conocimiento científico, ¿no? Para generar conocimiento científico necesitas acceso a información científica para poder ver datos, para poder ver trabajos de otras personas y eventualmente generar investigación que sea útil para la región donde pertenece la universidad. Pero si no tienes ese acceso, va a ser mucho más difícil que generes conocimiento. Y asimismo, los que tienen acceso a toda a la información, pues básicamente siempre van a estar generando mucho más conocimiento. Entonces tiene que ver algo así como, si lo dejamos por sí solo, que cada universidad, cada centro pueda generar investigación, eventualmente vamos a replicar el modelo económico que tenemos en el mundo, ¿no? Los que más tienen, más van a tener y los que menos tienen, no van a tener o va a ser más complicado. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con intervención pública.
Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer o deberíamos plantear es cómo estos costos de las APC se pueden de alguna manera subvencionar por el Estado y por qué no también buscar colaboración con otras universidades que tal vez están en una posición ya mucho más avanzada en cuanto a generación de conocimiento, tienen otras facilidades, y que se crea un fondo de estas universidades que son más grandes, digámoslo así, y que se pueda también subvencionar a universidades que estén en regiones vulnerables, donde el conocimiento no solo es un tema de tener más paper y tener más ranking, sino que el conocimiento que se genera puede cambiarle la vida a las personas, puede generar una mejor forma de tratar el agua para que el agua sea más potable. Lo que es ciencia ciudadana, por ejemplo. Exacto. Entonces, creo que de alguna forma, yéndome a la pregunta, ¿no? ¿Cómo manejamos el tema de los APC? Creo que hay dos opciones, ¿no? O le decimos al que cobra el APC, cobra menos o no cobres, pero lo más seguro es que él diga no porque tengo un costo asociado a tratar la información. Pero entonces tenemos que irnos al otro lado. Alguien tiene que ayudarle a las universidades que no tienen cómo pagar y que están en situaciones de vulnerabilidad, las ciudades donde están estas universidades, para que puedan acceder a la información y generar conocimiento, que, lo repito, en esos casos, cuando son situaciones de vulnerabilidad, el conocimiento no solo es un tema de ranking, es un tema de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, creo que ese motivo debería ser suficiente como para que universidades y estados creen fondos para subvencionar eso de ahí. Nuestra cuarta pregunta orientadora es: ¿de qué manera la ciencia abierta puede contribuir a promover la colaboración y el intercambio de conocimiento entre investigadores, nuestra comunidad científica, y comunidades locales para la ingeniería en latinoamericana? O sea, cuando hablamos de ese conocimiento no científico asociado a conocimientos ancestrales o conocimientos propios de comunidades. El desarrollo científico siempre parte de una problemática y una de las cosas que tenemos que promover dentro del contexto de ciencia abierta es que los problemas sean entendibles de acuerdo a su importancia, su relevancia y también los enfoques de cómo abordarlos. Efectivamente, las desigualdades que tenemos no solamente están fuera de entre países, sino también dentro de países. Como se mencionaba hace un momento, en las zonas rurales todavía tenemos problemas que han sido abordados tal vez en zonas urbanas y que ya están resueltos, pero tal vez por desconocimiento, tal vez por falta de capacidades adaptativas, falta de difusión, todavía se mantiene eso. Entonces, yo considero que una de las cuestiones más importantes que también se debe comenzar a trabajar es que se conozcan los problemas relevantes y que existan problemas comunes. O sea, el desarrollo científico que hemos visto en los últimos años ha partido de la identificación de problemas comunes, a partir de motivaciones conjuntas para resolver esos problemas comunes. Tal vez uno de los temas que tal vez resulta muy importante y no ha tenido tanto impacto hasta ahora tiene que ver principalmente con los temas ambientales, que afectan de manera muy importante, por ejemplo, a zonas no solamente urbanas, sino también rurales. Entonces, la ciencia abierta no solamente estaría enfocado a compartir ciertos tipos de recursos, sino que se entienda la implicancia de que existen ciertos problemas que deben ser abordados desde las diferentes perspectivas. Y la ingeniería obviamente nos aporta justamente un camino muy efectivo para ello. Y algo para destacar es, hay muchos trabajos, ¿no? Pero todo proceso de investigación por lo general tiene como unas 6 etapas, desde la discusión hasta la publicación. Entonces, nosotros desde la ACCEI, con el grupo en el que estamos, queremos empezar a hacer ese énfasis en ver en qué fase puede apoyar la ciencia abierta, que esté abierta para cualquier comunidad. Entonces, la comunidad tiene que detectar, bueno, en dónde yo puedo, dentro de este circuito, ayudar, ¿no? Entonces, estamos empezando a caminar con esta iniciativa y, bueno, empezar a educar y a mostrar que la investigación no es solamente publicar. Y entonces nosotros lo que vamos a empezar a marcar esas 6 fases o 7, dependiendo del autor que busquemos,
para empezar a ayudar y que la ACSEI pueda estar presente en esas 6 fases y que cualquier investigador que quiera, miembro o no miembro de la ACSEI, diga, bueno, yo puedo empezar a utilizar a la ACSEI para esto, ligado a lo que es ciencia abierta. Entonces nos toca un trabajo importante porque es mucho lo que es la ciencia abierta. Está lo que es ciencia ciudadana que tocábamos hace rato, está la apertura de datos, está la revisión abierta también. Entonces son diferentes fases que están muy marcadas, pero bueno, a veces la comunidad, sectores necesitados, ¿qué me importa a mí? La revisión de paper. A mí me importa es la solución de mi problema. Pero cómo yo, dentro del marco de ciencia abierta, puedo decir, este es mi problema, cómo ustedes que están en la universidad, que están muy lejos, me pueden ayudar. Entonces, yo creo que si nosotros logramos mostrar eso, ese intercambio, esa colaboración con las zonas más necesitadas va a estar presente y que también sirva de ejemplo para otras zonas que dicen, mira, allá hay una solución y qué bueno que esta plataforma o esta iniciativa que se está logrando nos está ayudando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería yo complementar. Hay algo muy interesante en lo que mencionaba José y lo voy a tratar de hilar con lo que mencionó Ronald en una de las preguntas anteriores, y es la manera como esa interacción entre las disciplinas, digamos casos ciencias STEM y las no STEM, nuestras ciencias sociales, nos pueden ayudar a entender cómo vincular ese conocimiento no científico. Digamos que tradicionalmente las ingenierías, cuando abordan la problemática con la población afectada, la población necesitada, donde está el problema, lo hacen en 2 puntos de ese ciclo de vida del proyecto. Al inicio en la caracterización del problema y al final cuando entregamos la solución. Sí, ese ha sido como el camino más tradicional, mientras que las ciencias sociales con metodologías como investigación y acción participativa tienen al beneficiario en todo el ciclo de vida del proyecto, lo que facilita ir mirando las soluciones de manera parcial para que vayan cumpliendo con esos aspectos de la problemática. Entonces, en este caso, si aprendemos en las áreas STEM de las ciencias sociales a vincular con enfoque multidisciplinario, interdisciplinario, va a ser más fácil cumplir con esa transdisciplinariedad, que es vincular ese conocimiento no científico. Y hay otro componente que no se menciona mucho, normalmente el que más uno escucha es ciencia ciudadana, escuchar los problemas de la ciudadanía, construir con ellos la solución, pero está el de ciencia comunitaria. Es un enfoque muy interesante porque en este caso la comunidad plantea su problema y le pone el problema para que den una ruta de solución a diferentes grupos de investigación, diferentes grupos de científicos. Y ellos al final escogen al grupo que, desde acuerdo a su concepto, se aproxima más a lo que a ellos les interesa de la solución. O sea, en este caso, presentan los científicos y es la comunidad quien dice, me gusta lo que usted planteó, voy a trabajar con ustedes. Es el caso inverso, entonces poco se nombra, pero siempre que hablemos de ciencia ciudadana, hay que hablar también de ciencia comunitaria. ¿Cuáles son los principales beneficios de adherirse a los principios rectores del FEIR para los datos científicos en términos de promover la accesibilidad de los datos, la colaboración y el impacto científico? ¿Cómo abordan estos principios los desafíos de gestionar y compartir los datos científicos de manera efectiva? Y aquí partimos de algo primero antes de que alguno de ustedes la responda. ¿Qué es el FEIR? Y eso es unas buenas prácticas de cómo los datos de nosotros tienen que empezarse a publicar. Entonces, a nivel de ingeniería, yo he visto que muy pocas buenas prácticas de esto, y eso también es un papel que nosotros queremos empezar a lograr. Y qué bueno sería que todas las publicaciones que se están logrando acá en la ACSEI tengan estas buenas prácticas para poder verificar si en realidad estos procesos y estas publicaciones están partiendo de algo que es hecho, que es tangible, que es un dato, y que ese dato esté construido sobre estos principios, ¿no? Entonces, no sé quién de los tres quiere aportar a la pregunta. Lo que mencionas sobre los datos es muy interesante, porque cuando hablamos de acceso abierto, generalmente lo asociamos al acceso abierto al artículo científico, a la base de datos. Y claro, el artículo científico ya es el trabajo final que se hace sobre los datos. Digamos que ese ya es el trabajo de redacción, de plantear la hipótesis, de poner las ecuaciones. Ese es el trabajo que hace el científico, pero no es el trabajo más complicado, dependiendo del área, ¿no?
Pero lo más complicado y lo que cuesta bastante en términos monetarios es conseguir la información, los datos para poder procesarlo. Entonces, muchas veces hay países, organizaciones o científicos por su cuenta que invierten bastante en generar los datos. Y por múltiples razones esos datos muchas veces quedan cerrados en una computadora, en un drive, en la nube, en un disco duro, y solo se usan para la investigación de esa persona. Pero tal vez de esos datos puede salir mucha investigación que, viendo desde múltiples enfoques, se pudiera contribuir con otras soluciones. Pero claro, ¿cómo hacemos que ese dato, que esos datos generados sean susceptibles de que otras personas lo usen? Y la única forma es que existan los repositorios de datos. Pero ahí vienen temas como, bueno, ¿quién paga lo que yo invertí en los datos? Entonces, ahí también, nuevamente, se necesita la contribución de las universidades y de los países. Porque a la final, si es el que financia los datos es el que tiene derecho de decir qué hacer con los datos. Entonces, creo que por ahí va un poco el tema, ¿no? Si un investigador tiene que conseguir datos, debe tener apoyo para esto. Porque también pongámonos un poco en ese lado, ¿no? Digamos que yo tengo una problemática, quiero investigar algo y necesito recursos para conseguir los datos. Nadie me los da. Yo invierto de mi dinero, los consigo. Y luego viene un grupo del ACSE y me dice, oye, pero sería bueno que por ciencia abierta los pongas en un repositorio para que todo el mundo lo pueda usar. Oye, pero espérate, a mí me costó conseguirlo. Entonces hay que irse un poco para atrás. En el momento que ese investigador quería investigar, quería conseguir los datos, que alguien lo financie, que no salga de su bolsillo. Y ese alguien que lo financie es quien debería guiar esta opción de que esos datos estén disponibles para todos. Creo que el enfoque debería ser mucho más fuerte sobre la disponibilidad de los datos más que en el artículo. No digo que en los artículos no, pero los datos, digamos que es el oro de donde se puede hacer cualquier tipo de joya, ¿no? Y eso se desconoce mucho, ¿no? Exacto. Inclusive muchos investigadores son celosos de eso, ¿no? Exacto. Que ¿sí? Esto es mío y tú no puedes mostrarme lo que yo hice, ¿no? Exactamente. ¿De dónde nació la investigación? Tú no puedes saberlo. Exactamente, sí, totalmente. No solamente en temas de investigación es importante el tema de acceso a datos, sino también en el tema formativo. Principalmente en ciertos tipos de áreas donde por no tener datos disponibles, contextualizados, se pueden hacer ciertas prácticas que tal vez no van a tener el impacto en el logro de resultados de aprendizaje, que tal vez si estamos utilizando data real que ha sido obtenida, que obviamente ha sido costosa, y más que nada en temas relacionados a ingeniería, entiendo que esto realmente podría contribuir de manera importante, no solamente a tener mejores prácticas dentro de docencia, sino como más comunes, ¿verdad? Más contextualizadas, más actualizadas. Entonces yo creo que también ahí podría contribuir con ello. Nuestra sexta pregunta, ya es la penúltima. ¿En qué aspectos considera que ha influido la inteligencia artificial en la ciencia abierta? ¿Cómo consideran que será el acceso a la información en un escenario de aquí a 5 años? Puede ser compleja la respuesta, pero vamos a tratarla de hacerla simple. Yo creo que no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial y entonces lo que tenemos que tener es la habilidad de adaptarnos a lo que va apareciendo, y la base de eso es entre más abierto mejor, porque yo tengo más alternativas para poderme adaptar a todas estas soluciones que están apareciendo, que cada día nos sorprende más. Yo, por ejemplo, quería trabajar en un tema de procesamiento de lenguaje natural y estaba trabajando, llevaba 3 meses con una idea y salió el chat GPT y anulé mi investigación, porque entonces la tengo que adaptar a lo que apareció, pero bueno, eso fue en noviembre, pues. Y bueno, es eso, lo que yo puedo ver como informático de base, y para mí es difícil poder medir a dónde vamos a estar con la inteligencia artificial en 5 años, ¿no? No sé, desde otra mirada, de las áreas pues que ustedes trabajan también. La pandemia nos dio muchas enseñanzas importantes con respecto a lo que es uso de datos. Se hizo un estudio dentro de la facultad para poder identificar si es que las empresas más grandes del mundo, que son parte del Dow Jones Industrial,
habían de alguna forma anticipado la existencia de una pandemia. Y realmente solamente una de las empresas del Dow Jones Industrial había anticipado una probabilidad de una pandemia, pero muy, muy local. Cuando llega la pandemia, al final, ¿qué ocurrió? Al final lo que ocurrió es que las empresas no sabían cómo actuar. Y esto tiene que ver con datos. Porque si no existe el dato sobre hechos pasados, de alguna forma tiene limitaciones entender cómo actuar en futuro, por ejemplo, incluso basado en inteligencia artificial. O sea, una de las cuestiones también importantes que debemos tener presente es también estar conscientes de las limitaciones que tiene la inteligencia artificial. Entonces, como mencionabas, eso nos obliga, por ejemplo, que realmente cómo nosotros podemos contribuir a la generación de conocimiento basado en un escenario, por ejemplo, de inteligencia artificial, es principalmente adaptando nuestra investigación. En este momento, por ejemplo, en ciencias sociales, cada vez es más común que se utilicen datos generados principalmente por redes sociales, donde hacerlo de manera manual sería imposible. Y ahí vemos cómo los estudios utilizando datos analizados por inteligencia artificial le están dando cada vez mayor riqueza a estas investigaciones. Entonces, más que verlo como un peligro, yo creo que la palabra clave es la adaptación. Y como esto es algo dinámico, estar muy presente, muy pendiente sobre esos cambios. En un escenario similar, hicieron una pregunta también de futuro sobre la inteligencia artificial, y la respuesta de uno de los panelistas fue: preguntémosle a ChatGPT cómo va a estar él en 5 años, y te genera unas respuestas en función de la información de base. Y esto me lleva a que siempre que se nos pide que pensemos en futuros, en escenarios de 5 o 10 años, uno recuerda el tema de la anticipación estratégica, pero esa anticipación estratégica siempre se hace con base en los datos que yo tengo al día de hoy, esa información objetiva, y preguntándole a expertos cómo creen que en 5 años va a cambiar el estado actual, y se deben llegar a ciertos consensos sobre cómo adaptarnos a esos posibles cambios. Entonces ahí entran otras ramas muy interdisciplinares, como es el caso de la prospectiva, los estudios de futuro, y yo creo que va a haber bastantes contenidos sobre cómo va a ser el futuro de la inteligencia artificial. Yo lo que veo desde mi perspectiva al hoy es que estamos transitando un camino que siempre va a tener la misma pregunta. Hablábamos de la sociedad de la información, sociedad del conocimiento, ahorita todo el tema de la 4ª revolución industrial, ya se habla de una 5ª revolución industrial, pero básicamente siempre va a estar la misma paradoja, que es la paradoja de un libro muy famoso que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Cuáles son las partes negativas ocultas detrás de los beneficios que hay de una tecnología? Entonces, en este caso, ¿qué hay detrás de esa inteligencia artificial que puede generar esas amenazas, esos threats de lo que puede ocurrir en los diferentes sectores? Pero realmente la amenaza va a estar desde quien está detrás de esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahorita no es autosuficiente. Tienen que estar todos esos algoritmos de aprendizaje supervisado. Y el ejemplo nos lo daban ayer, un algoritmo que generaba sesgos de género al hacer lectura de imágenes de personas. Pues quien colocó esos sesgos, esa parametrización, fue un humano. Entonces, si la inteligencia artificial aprende sesgos, aprende parámetros de segregación, pues realmente la amenaza está detrás de quien va a usar la inteligencia artificial, como en la mayoría de las tecnologías. Y solo para cerrar con una idea, ¿cómo trabaja ChatGPT, ¿no? O sea, ¿por qué es tan intuitivo y de una manera que uno pone cualquier pregunta y te responde? En parte porque tiene acceso a información, es decir, puede acceder a la información de miles y miles y cientos de miles de fuentes y te da una respuesta. ¿Y cuál es la limitante de ChatGPT? Es la información que no tiene acceso, porque tiene algún tipo de protección. Entonces, a nivel, digamos, de la sociedad científica, deberíamos, de alguna manera, partir de ese ejemplo, en el que si tenemos mayor acceso a información, vamos a generar mejores respuestas. Al igual que ChatGPT, entre más información tiene, mejores respuestas da. Nosotros también, entre más compartamos la información, mejores respuestas vamos a poder dar. Y nuestra limitante es precisamente la información que no tenemos acceso. Antes de leer la 7ª y última pregunta,
Casualmente, la ACSEI tiene un comité de prospectiva y el director pues ha ofrecido que cualquier tema que se tenga en colaboración con él, pues experto en estudios Delphi, para poder proyectar y bueno, a lo mejor nos vamos a apoyar en él para muchas cosas, o ustedes en la página web está la información del comité. La séptima es: ¿qué pueden hacer los investigadores e ingenieros hoy en día para integrar la ciencia abierta en sus procesos científicos? ¿Qué herramientas y plataformas pueden usar? Ahí combinamos temas de acceso abierto, datos abiertos, infraestructuras compartidas, el tema de laboratorios virtuales. Y es algo que conversamos ayer en un momento en los pasillos, y es como región debemos empezar a generar acuerdos de trabajo colaborativo transnacionales. Digamos que existen diferentes mecanismos que están propendiendo porque haya una integración regional, sobre todo en temas de ciencia abierta, desarrollo científico. Yo les comentaba que una iniciativa que me parece la más bonita en cuanto a que nos puede facilitar mover todo este tema de ciencia abierta son los acuerdos de cooperación sur-sur, que se manejan a través de acuerdos binacionales, transnacionales, para desarrollar proyectos que no necesariamente tienen recursos. Digamos, se pueden apalancar algunos recursos entre, no sé, $100,000, $500,000, pero está el tema de los recursos en especie, de cómo contribuimos si no tenemos recursos financieros, con capacidades científicas en cuanto a tiempo de investigadores, acceso a infraestructuras, acceso a bases de datos. Y hay una experiencia que creo que nació aquí en Argentina y pues es como la más interesante para acceder a información libre de cualquier área de conocimiento, que es la referencia, que es una plataforma que integra repositorios digitales de América Latina para compartir información científica. Y esta plataforma ya está llevando a otros dos escenarios: crear una red de repositorios de datos abiertos y una red de repositorios de sistemas de gestión de la investigación, sistemas tipo CRIS. Esto es muy parecido a lo que ya tiene Europa. Europa tiene integrado de las diferentes universidades y centros de investigación sistemas que no solo ponen a disposición el paper, sino te generan analítica de datos de la información disponible. Entonces ya te está dando conocimiento para toma de decisiones. Pero lo que siempre dicen esas personas europeas es que ustedes tienen en lo que es la referencia una joya que deben explotar y empezar a llevar a un nivel más alto. Entonces, sí hay iniciativas de acceso a la información en ingeniería en las diferentes áreas, pero es esos acuerdos. O sea, aquí ya empieza un tema de geopolítica de la ciencia, esos acuerdos que debe haber a nivel de gobiernos. Yo creo que también, un poco yendo a la pregunta, ¿cómo hacer para que los investigadores se vuelquen a lo que es la ciencia abierta? Como veíamos hace un instante, los datos son las claves, es la clave para esto. Entonces, que el investigador que tiene los datos no vea el hecho de compartir el dato como una competencia con otro investigador, sino que más bien lo vea como una oportunidad de maximizar lo que se puede hacer con esos datos. Y justo ayer hablaban en la plenaria de Open Science, sobre la ética. Entonces, por ahí también puede ir el tema, ¿no? Que se creen protocolos en el cual, si es que otro investigador accede a datos de alguien que los recopiló, se mantenga esa referencia sobre la persona que lo hizo. Y creo que eso va a ser para el investigador que tiene los datos, va a ser un hecho motivador para que los comparta. Entonces creo que también hay que pensar en esas políticas para incentivar al investigador. A la final, los seres humanos nos movemos por incentivos. Entonces creo que uno de los incentivos para alguien que tiene datos y que le ha costado es tener esa referencia de otro investigador. Y eso hay que tratar de que se cumpla y que se respete. Y también hay iniciativas abiertas o frameworks o herramientas que podemos conseguir. Uno de ellos es Open Science Framework o OSF, donde nosotros podemos publicar desde el primer paso en la investigación. En ese framework es abierto, cualquier institución lo puede agarrar, solamente cumplir con las licencias que piden ahí, pero no hay que pagar por ello, y adaptarlo a su proceso, ¿no? Entonces, la ACSEI puede empezar a pensar en hacer una adaptación de ello, adaptado a todas estas cosas que estamos hablando o a la participación de otras instituciones o de ustedes que están del otro lado, y ver si podemos generar esa herramienta que puede ayudar a
estos procesos científicos desde la ingeniería, ¿no? Entonces, hay muchos más, hay que trabajarlo, hay que investigarlo y seguramente saldrán otros, ¿no? Entonces, la idea es esa, estar abiertos a esto, investigar y bueno, y después a lo mejor el próximo año ya tenemos algo bastante adelantado o ya concreto, ¿no? Hay algo que de pronto ha sido una de las trabas a nivel de ciencia abierta, que es la parte de las políticas y la parte de la cultura. Entonces bien hablaban de la necesidad de generar esa parte de la apertura de los datos preliminares de investigación. Sin embargo, pues uno de los inconvenientes que se tiene, por ejemplo, es que el dato de por sí no tiene derechos de autor, ¿no? El dato en su individualidad, ¿cierto? Entonces, culturizar o generar una estrategia que permita que efectivamente el investigador abra esos datos es complejo. Entonces, ¿cómo han pensado abordar o si se cuentan con estrategias en ese sentido? Esa es una de las preguntas o consultas. La segunda, referente a la parte, pues ya mencionaban los APC, es cómo llegar a dialogar o a consensuar con gobiernos la parte de precisamente desmotivar estas publicaciones encerradas, ¿no? Entonces vemos el caso puntual de Colombia, donde los salarios de los docentes públicos pues están ajustados a un decreto que motiva las publicaciones por impacto y muchas de estas publicaciones de alto impacto son de APC, costos, etcétera, etcétera. Y ahí de la mano está la política de ciencia abierta que salió recientemente del país, pero que efectivamente pues si uno va a consultar al investigador de base no lo va a hacer, porque precisamente está buscando lo que hablaban, los incentivos, la motivación salarial y demás. Entonces, ¿cómo generar y articular esos dos procesos de cultura y formación del investigador y de la parte gubernamental, que creo que es una de las restricciones más grandes desde la ciencia abierta, y cómo la CEI para este caso podría colaborar en ese proceso? Yo creo que Juan ha tocado como los principales temas que duelen en el contexto de investigación científica en nuestro país, en Colombia, y hay iniciativas que se puede decir de alguna manera que son dispersas frente al tema de cómo abordar la ciencia abierta. Tenemos una política que pues se abordó a través de los principios de la UNESCO y esta política es como un marco orientador, o sea, más allá que sea un marco normativo, es un marco orientador que están asumiendo las instituciones para mirar cómo se enfrentan a esos temas. Frente a lo que tú mencionabas del APC, digamos que lo más cercano a poder tener una capacidad de facilitar la publicación en acceso abierto es el tema de Consorcio Colombia, que es básicamente una iniciativa en que se unen diferentes universidades y centros de investigación para negociar en bloque con las editoriales. Entonces entramos a negociar con Elsevier, Springer, Sage, Taylor & Francis, Wiley. Bueno, creo que esas son las principales, y es negociar el acceso a las publicaciones, pero que también negociemos el acceso a unos cupos de acceso abierto, pero esos cupos empiezan a tener ese tema de lo que mencionaba Cristian, bueno, los que más publican, pues vamos a darles más cupos y los que menos, pues más poquitos. Entonces se negocian, digamos, 500 accesos abiertos. Quienes más van a tener porcentaje de esos accesos abiertos son las universidades que tienen mayor músculo cognitivo y músculo financiero para haber publicado previamente pagando de su bolsillo en acceso abierto. Entonces están algunas universidades públicas y privadas y las universidades en región o centros de investigación pequeños o pues de pronto no tan pequeños, sino que pues la mayoría de las políticas a nivel de país piensan es en la institución de educación superior. O sea, todas las políticas son pensadas en la universidad, no en los centros de investigación. Ven limitado acceder a esos cupos. Entonces, yo creo que el contraste, nosotros tenemos para Springer 4 cupos de acceso abierto y la principal universidad pública tiene 25. O sea, es una diferencia del 500%, pero pues uno entiende que es la dinámica que se diseñó para negociar. Lo otro es con respecto a cómo facilitar el tema del acceso a los datos. Es muy complicado, o sea, el dato, si bien como tal no tiene una validez única, sí lo tiene el conjunto de datos y si yo caracterizo ese conjunto de datos. Entonces lo mejor que puede hacer cada institución, lo estamos haciendo nosotros, es tener un repositorio especializado de datos que nos permita almacenarlos, tener la trazabilidad, el origen del proyecto, mirar qué limitantes se tienen para su uso interno y externo, porque a veces el financiador dice los datos son míos, tú no puedes usarlos. O sea, más allá de lo que te comprometiste en el proyecto, un uso diferente no es posible a menos que lleguemos a un acuerdo. Y lo otro es cómo
explotar dentro de conjuntos de datos que no se van a usar. Yo les hacía el ejemplo a mis compañeros, un análisis de suelos, saca muchos datos y muchas variables, pero a ti te interesa solo metales pesados, por temas de biorremediación, por impacto de que haya cadmio, plomo, mercurio, pero no te interesa materia orgánica, ni contenido de agua, ni otros temas que posiblemente a otro colega sí le interesen, y ahí habría un ahorro económico si yo digo, pues estos datos yo no los voy a usar, úsalos tú. Entonces se estarían reduciendo costos. O sea, son estrategias que en mi caso, en el caso como yo lo veo, es basarse en colaboración, en entender que el dato puede tener diferentes usos y que esos usos deben tener un acompañamiento de propiedad intelectual. O sea, si tú tienes unos datos que no vas a usar, genera un licenciamiento con la otra entidad que los va a hacer. El licenciamiento puede ser desde el nivel de reconocimiento de que los datos los genere yo, o incluso si se genera un desarrollo futuro que pueda tener un impacto comercial, de pronto una patente o registro de marca, pues tener un beneficio de esa retribución. Entonces ya se suscriben temas de regalías, los royalties. Entonces hay muchos mecanismos, pero la clave es la cultura. Nosotros en este momento en el país estamos en una transición de científicos muy tradicionales a la nueva era de científicos que se han formado por fuera del país y que llegan con ideas más frescas, que pues empieza a generar unos choques culturales de generaciones. Entonces también es un tema de desaprender y volver a aprender en esos temas de cultura de ciencia abierta. También lo que decías, que desde el ACSEI y la iniciativa fue que esté representado los diferentes países de Latinoamérica en el grupo. ¿Por qué? Porque eso nos permite pensar en algo global y no en algo muy puntual de acuerdo a una normativa o ley que exista en cada uno de los países. Entonces, al buscar una solución desde ese punto de vista adaptable a todos los países, pues nos va a hacer crecer mejor y adaptarnos a diferentes necesidades en el mundo y no en algo en particular. Actualmente tenemos representación de Panamá, Ecuador, Colombia. Yo que estaba acá en Argentina, pero ahora estoy en otro país, pero acá en Argentina hay muchas iniciativas y personas importantes trabajando en el tema y basta solamente que se unan a esta iniciativa, los que están presentes y los que están viendo el video pues también, y nos siguen ahí en la página web y bueno, y muchas gracias, ¿no? Ahí tenemos una encuesta que si toman el QR para que pueda contestarla, y básicamente es tener un poco de conocimiento de cómo están ustedes en cuanto a lo que manejan y qué información disponen sobre ciencia abierta. Entonces, más o menos un instrumento como para tener esa información de base. Entonces, si pueden hacerlo, sería interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.